que estás hecho tú, de piedra o hielo, que no sabes sentir ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Antes de empezar a hablar del emotivismo moral de Hume, vamos a definir qué es esto de la moral. Podemos decir que la moral es la ciencia o la doctrina que se ocupa de estudiar los comportamientos humanos, para así poder distinguir entre las virtudes y los vicios y, en consecuencia, para saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. En su tratado sobre la naturaleza humana, Hume asestó un duro golpe a toda la tradición filosófica anterior, que consideraba que la distinción entre lo que está bien y lo que está mal, esta distinción solamente podíamos llevarla a cabo, solamente podíamos distinguirla a través de la razón. Para Hume no es a través de la razón como nosotros consideramos que algo está bien o está mal, sino a partir de los sentimientos, a través de las pasiones o de las emociones. Pensemos, por ejemplo, en Sócrates o en Platón, quienes consideraban que una vez que sabíamos lo que era el bien, una vez que conocíamos el bien, debíamos obrar conforme a él, es decir, que debíamos obrar bien. O incluso el propio Aristóteles, que aunque criticó esta teoría del intelectualismo moral de Sócrates, que diciendo que no solamente por el hecho de saber lo que estaba bien íbamos a obrar bien, sino que necesitábamos voluntad para hacerlo, es decir, que necesitábamos querer obrar bien, Hume dirá que la buena voluntad o que el hecho de obrar bien no depende de la razón, sino solamente de los sentimientos, de las emociones o de las pasiones. En su tratado sobre la naturaleza humana, Hume examina una acción claramente viciosa como es el asesinato intencionado. Entonces, dice Hume, a partir de la razón, lo único que podemos hacer es examinar o reflexionar sobre las circunstancias concretas de ese acto, de ese asesinato intencionado. Pero una vez que nosotros hacemos este análisis, lo único que nos cabe experimentar es un sentimiento de aprobación o desaprobación, de aceptación o censura ante esa acción. Entonces, una vez que nosotros experimentemos un sentimiento de agrado o desagrado, pues consideraremos que esa acción, que ese hecho, que ese asesinato intencionado es o bien una acción buena o bien una acción mala. Por lo tanto, el criterio para el juicio moral, es decir, el criterio para determinar si algo o una acción, una circunstancia o un hecho podemos considerarlo como bueno o malo, no es un juicio especulativo, es decir, no es un juicio que se halla en la razón, sino que es más bien un juicio, podemos decir, pasional, sentimental, emocional, puesto que es nuestro sentimiento de agrado o desagrado, de aprobación o desaprobación ante un acto determinado, lo que nos lleva a decir que ese acto es bueno o es malo. Y aquí se nos presenta un pequeño problema, porque claro, si el fundamento de la moral o la base de la moral se encuentra en las emociones, los sentimientos o las pasiones, estas pertenecen a cada individuo, es decir, que son relativas a cada individuo. Entonces, claro, si por ejemplo una persona, por la circunstancia que sea, siente un sentimiento de agrado cuando mata a una persona, entonces para esa persona esa acción que realiza sería una buena acción. Hume vio claro este problema y lo resolvió de la siguiente manera. Para Hume, el sentimiento moral es algo común a todas las personas, es decir, que el sentimiento moral no es algo relativo que dependa de cada individuo, sino que todos tenemos un mismo, digamos, instinto o sentido moral, es decir, que el sentimiento moral es algo universal. Y debido a ello, todas las personas podemos apreciar lo bueno como bueno y lo malo como malo. Es decir, que no hay aquí una controversia, no hay un relativismo aquí. Para todos un asesinato intencionado nos parece malo y a nadie en su sano juicio le parecería que matar a una persona está bien. Y a este sentimiento moral común a todas las personas, Hume lo denominó simpatía, que sería como una especie de cualidad de la naturaleza humana que nos hace comprender los sentimientos de los demás, aun cuando sus sentimientos puedan ser distintos a los nuestros. Esta simpatía, según Hume, tiene su causa o tiene su base en la semejanza entre los seres humanos. Por muy distintos que podamos ser unos de otros, todos compartimos una misma naturaleza.
Y además esta simpatía, según Hume, se refuerza a partir de la educación, del parentesco, del trato con los demás, de las costumbres compartidas, etc. Y además para Hume esta simpatía nos permite superar el amor a uno mismo, el interés propio, para preocuparnos por los intereses de los demás o por el sufrimiento de los demás. Y esto hace que todos tengamos un mismo criterio para aprobar o desaprobar ciertos comportamientos. En definitiva, para Hume, el criterio que todas las personas utilizamos, por distintas que seamos, para considerar si una acción es buena o es mala, es el criterio de lo útil, de la utilidad. Entonces, nosotros experimentaremos un sentimiento de agrado o de placer ante una acción concreta cuando consideramos que esa acción es útil no solamente para nosotros mismos, sino para el resto, para todos los demás. Y estimaremos que una acción o que un acto es malo cuando vaya en contra tanto del interés propio como el interés de los otros.